Pon mis dones a tu servicio y a mi alma renueva también. Se ha enseñado, oh exhortar, se ha presidiendo, oh repartiendo, siempre amar, unos a otros, sin fingimiento, buscando bueno, oh Señor, transfórmame. Cuando uno viene a Jesús y obedece el Evangelio, uno es sincero y trata de agradar a el Dios de los cielos, de tal manera que cuestiona constantemente si lo que va a practicar después del bautismo es agradable o no a Dios. Claro, con el conocimiento que va aumentando cada día, uno va muriendo al viejo hombre, a aquellas cosas que nos asedian, a el pecado mismo se va despojando poco a poco de ello. El hecho que hemos venido a Cristo no indica que no tendremos una ética o principios distintos en cuanto a el trabajo, veíamos el jueves. El hecho que Dios nos ha prosperado no indica que no tenemos una responsabilidad mayor por el poder que Dios ha permitido, porque entre más se nos ha dado, mucho más se va a demandar de nosotros, veíamos el día de ayer. Y en la mañana veíamos lo que es tan práctico en cuanto a la obediencia de los gobernantes, a la manera en que nos tenemos que sujetar a nuestros gobernantes, no solamente en la rama política en cuanto a la ciudadanía que tenemos o a la comunidad en la cual vivimos, también en la iglesia, en cuanto a la autoridad superior que ha colocado Dios, también en nuestro hogar. Y después empezamos a comprender mucho más con el tema del mundo, de las modas, un tema muy interesante que presentó nuestro hermano. Entre las mujeres veían lo que es el feminismo y nosotros hablamos de lo que es el machismo. Y estas cuestiones que constantemente tenemos tienen que ver con el mundo y con la manera en que nos relacionamos en el mundo. Si visitas el sur de Italia, específicamente en Pompeya, hay un fresco el cual trata de descubrir y han tratado de imitar las personas en cuanto a lo que es la relación del hombre con la relación de la mujer. Y tal vez una de las preguntas más importantes que se muestran en la Biblia tienen que ver con nuestra vida y la responsabilidad que nosotros tenemos con el hombre y con la sociedad. Pues al venir a Cristo realmente las amistades que tenemos, muchos las preservamos, pero empezamos a decir o a preguntarnos, ¿es correcto que yo tenga relación con esta persona o no? Especialmente si la relación que tenía con ellos era contraria o es contraria ahora a lo que Dios pide de mí. Es por ello que el profeta Jeremías habla claramente en cuanto a el tipo de relación y el enfoque que debemos tener cuando nos juntamos con las personas. Esto es, seguimos viviendo en el mundo, seguimos teniendo compañeros, colaboradores, colegas en el trabajo, seguimos viviendo en los mismos vecindarios, seguimos teniendo los mismos familiares, y esto provoca una cuestión: ¿qué tipo de relación puedo preservar y qué relación no? El profeta Jeremías dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Pero ¿cómo podríamos comprender ello? Y hay varios aspectos del pecado que dejamos, el cual no han dejado estas relaciones sociales que tenemos,
y nos preguntamos, ¿es correcto que yo participe de esto o no? Cuando vemos a Jesús en su vida, en su ministerio, a nuestro maestro, a nuestro rabí, una de las cosas increíbles que hace Jesús es que se sienta a comer con un publicano que aborrecían totalmente los judíos. Se sienta a comer con los pecadores. Y esto era cuestionable por los escribas y fariseos. Mira, este se está sentando a comer con los pecadores. ¿Es pecado ello? Y lo que tú tienes que comprender acerca de Jesús es que Jesús fue totalmente inclusivo en aquella sociedad. Pero lo que también tienes que entender es que nunca vas a ver a Jesús hacer las mismas cosas que hacían los publicanos o los pecadores. Porque Hebreos dice que Jesucristo tuvo todas nuestras debilidades, pero Él no pecó. Por lo tanto, fue totalmente inclusivo al pecador, pero nunca pecó. Esto es, se podía sentar con Zaqueo, pero el hecho de que se sentase con él no indica que él iba a robar con Zaqueo. Esto es, podía tener una plática muy profunda con una mujer que era pecadora, pero eso no indica que él iba a hacer algo que fuese pecado. Las relaciones sociales que tenemos tienen que ver con el principio de que debemos de ser inclusivo al pecador, pero no quiere decir que vamos a pecar como ellos. Y luego vienen varias cuestiones, porque el pecado es pecado. Pero la mayoría de los pecados en la Biblia se tienen que entender con que la gente los hace, la sociedad, y en qué momento estoy cruzando la línea en que yo me estoy convirtiendo en ellos y ellos no en mí. Uno de los pecados que se mencionan, por ejemplo, tiene que ver con la idolatría. Fue el pecado más mortal en todo el Antiguo Testamento. Por el mismo dice 1 Corintios 10 que cayeron como 23,000. La idolatría es uno de los pecados más grandes que se encuentran en los tiempos antiguos y aún el día de hoy. Y muchas veces queremos ser inclusivos de tal manera que seguimos viviendo como el viejo hombre y nos excusamos diciendo que es con el propósito de convertirlos a ellos, pero realmente nos hacemos más como ellos y ellos nos convierten a nosotros. Dice la Escritura que en cuanto a la idolatría, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Esto es, la idolatría es un pecado totalmente mortal, pero poco a poco en nuestra sociedad se va aceptando. Y tristemente, hermanos, en la iglesia se ha inmiscuido de tal manera que nosotros no queremos aceptar que venimos a ser idólatras como el pueblo de Israel. ¿Qué es pues la idolatría? La palabra ídolo viene del griego idolon, primariamente un fantasma o semejantes, más la palabra nace de idos, que en apariencia es aquello que es visto, una idea de la imaginación, y está totalmente prohibida en el Antiguo Testamento, pero para los antiguos y para la Biblia es todo aquello que toma el lugar de Dios. Sea un artículo, sea una persona o sea un día. Cualquier cosa que toma el lugar de Dios se puede convertir en idolatría. Por eso, en Deuteronomio capítulo 32, cuando Moisés está a punto de morir, decide cantar un cántico, uno de sus únicos cánticos, en el versículo 16, y le dice esto al pueblo de Israel. Moisés, un hombre con mucho conocimiento egipcio, que había visto cómo en Egipto había dominado la idolatría o el politeísmo, la convicción, la creencia de muchos dioses,
quien había subido a recibir los 10 mandamientos, los mismos habían sido quebrantados después y volvía a subir porque el pueblo había declarado que el dios becerro Apis era el dios que los había sacado de Egipto, de la tierra de servidumbre. Y entonces Moisés se molestó mucho y entendía lo que estaba detrás de los ídolos. Por eso una persona puede ser un ídolo. Un día puede ser un ídolo. Un lugar puede ser un ídolo. Por eso Dios no permitió que se supiese dónde yaciera el cuerpo de Moisés, porque iban a idolatrar ese lugar. Y no quería que supiesen. Súbete al monte y muere. ¿Por qué? Porque si supiésemos dónde estaba esa tumba, los judíos visitarían ese lugar hasta el día de hoy. Y Moisés, percibiendo lo que había detrás de los dioses egipcios, ahora en su canto le dice así a los israelitas, versículo 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron. Y vean el contexto de sacrificar con el contexto de la idolatría, siempre van unidos. Sacrificaron, dice ahí, a los demonios y no a Dios. Esto es, que ellos entendían que realmente los demonios estaban detrás de la idolatría y que por eso estaba totalmente prohibido. Pero veían otra cosa también, que el sacrificio era algo que iba de la mano con la idolatría. Y la palabra sacrificio en el griego es thuos, nace del vocablo de la palabra corbán en el hebreo, lo cual indica una relación íntima con alguien. Y por eso sacrificio significa derramar sangre. Para los antiguos, derramar sangre es derramar la vida. Es dar la vida por vida. Y la mayoría de los pueblos antiguos eran muy paganos y sacrificaban muchísimos animales o derramaban sangre. Solo te falta ir a Veracruz o solo te falta ir a Teotihuacán en el Estado de México para mirar los distintos sacrificios que se hacían. ¿Por qué? Porque sacrificio tiene que ver con derramar sangre. Denota un acto de ofrenda con el propósito de que se le agrade a el ídolo. A el ídolo. ¿Qué es pues un ídolo? Los griegos entendían lo que era la idolatría. Y la idolatría, hermanos, era un gran pecado para Dios. Pero tú te preguntas, ¿qué tiene que ver esto con las relaciones sociales? Porque solamente estoy mostrando un ejemplo del pecado. Claro que hay muchísimos más ejemplos, pero este, hermanos, es el más mortal. Por eso, aún en los 10 mandamientos, el segundo mandamiento dice la Escritura que es: no te harás dioses, ¿qué? Ajenos. Y miramos cuando los hijos de Aarón sacrificaron, o más bien dicho, colocaron un loor fragante, un fuego extraño. La palabra extraño o ajeno indica como se hacía para otros dioses. En Hechos capítulo 17, cuando Pablo habla a los atenienses, dice ahí Hechos 17, en el versículo 27, dice así: para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Hermanos, vivimos en uno de los países más idólatras del mundo. Y aquí la idolatría no solamente tiene que ver
con una imagen, como cuando cruzas la frontera del río hacia Acuña y hay un altar hacia la Santa Muerte. Pero tal vez eso lo verías, la comunidad lo vería como una abominación. Pero en cada pueblo, y aún en esta ciudad, en cada barrio, se encuentran ídolos. Y México es uno de los países más idólatras de todo el mundo. Porque la metamorfosis de las prácticas paganas de los mayas y de los aztecas se plasmaron simplemente con un nombre latinizado cristiano, y ahora cada pueblo tiene su patrón. Pero Estados Unidos es también muy idólatra, solamente que la idolatría de Estados Unidos no está basada en imágenes, sino en el dinero, porque aún el dinero también es ¿qué? Idolatría. Cuando Pablo habla con ellos, les dice claramente que no deberíamos de pensar que Dios es la imaginación de los seres humanos. Por lo tanto, cuando él está en el Acrópolis de Atenas y va pasando y ve los templos, dice, Dios no son estos, no es Zeus, no es Afrodita, Dios no es así. Porque todas las imágenes realmente lo que hacen es que el hombre adora la obra de sus manos, se adora a sí mismo, no adora a Dios de los cielos. Y dentro de ese mundo entró el Evangelio. Y los cristianos del primer siglo empezaron a preguntarse qué está bien y qué está mal. Y hay tres poderes que en la sociedad se mueven, que los coloca el libro de Apocalipsis, que son claros. El poder político, el poder religioso y el poder comercial. Y los tres van de la mano para llevarnos cada vez más y más ¿a qué? A el pecado y sobre todo a la idolatría. Si visitas los templos en Corinto, son templos totalmente hermosos aún en sus ruinas, gigantes como el templo de Apolos, con sus columnas increíbles que están todavía de pie después de tantos sismos y después de tantos años. Pero ¿qué era lo que hacía en aquel tiempo la gente para socializar la religión con el poder comercial? Lo que hacía es que decían, vamos a tener una junta, o sea que también había sindicatos en el primer siglo. Y la junta la vamos a hacer en el templo de Apolos. Y para ir al templo de Apolos y para poder acercarse al templo de Apolos, se tenía que matar un animal. Como era macho o varón Apolos, según su creencia, tenía que ser un animal macho. Si fuese Afrodita, una mujer, era un animal hembra. Pero como era macho, era macho. ¿Y qué era lo que hacían? Traían una res. No como las de Coahuila, Una res. ¿Y qué era lo que hacían? Los sacerdotes la degollaban. En la parte de arriba, visualicen esto. Arriba está la res, abajo está el túnel por donde pasan todos, y hay grietas a propósito. Y al degollarla, la sangre fluía en las grietas y caía. Y aquellos que iban a la junta del sindicato pasaban, levantaban las manos con sus vestidos, abrían la boca y comían sangre sacrificada al dios Apolos. Y así podían entrar. Y ahora sí, hablemos de lo que queremos hacer con la ciudad de ¿qué? De Corinto. Y los corintios, cuando escuchaban esto, decían, ahora servimos a Jesús. ¿Podremos todavía pasar y comer sangre y participar de lo sacrificado a Apolos? Es una pregunta muy importante que se hacían ellos. Y entonces lo que hace Pablo es que les manda una carta para contestar estas preguntas
que ellos tenían. Si yo tengo relaciones sociales, ¿qué se me permite y qué no? Trabajé mucho tiempo en un corporativo. Entiendo lo que pasas. Entiendo porque la mayoría de los negocios en el corporativo se cierran en la barra o jugando golf. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Y luego dicen, vamos a tomar en forma sociable para estar más relajados y para cerrar el negocio. Y en el momento en que se convierte o me convertí al cristianismo, la pregunta que era, ¿puedo cerrar el negocio o no lo puedo cerrar? Son preguntas normales. Esto es, ¿puedo tomar una mimosa o una cuba? Hablo entre las personas del mundo que fueron. Levante la mano si saben lo que es una cuba, hermanos. No. Nadie quiere, ¿eh? Si no, aquí no puedo. Wakanda forever. Aquí no me meto en problemas. Muy bien. ¿Qué está bien y qué está mal? Como cuando estás en el hermoso lugar de las flores en Xochimilco, ¿no? Y vas en la trajinera y se te acerca de pronto uno. ¿No quiere una michelada? No. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? Como cuando de pronto tú vas a un lugar o a una ceremonia o cuando vas a una graduación y de pronto sale el puertorriqueño cantando despacito. Y dices, al fin va a ser despacito. ¿Es posible o no es posible? Uno se cuestiona qué es correcto y qué es incorrecto en aquella sociedad que uno tiene. Y lo que hace Pablo es que Pablo coloca el compás. El compás, o sea, qué está bien y qué está mal. Y dice en 1 Corintios, ¿verdad? Dice, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es correcto. La palabra lícito es una palabra griega que indica está permitido. Utilizado en los evangelios como bien puedes o se os puede decir. Esa es la palabra que se usaba y había llegado a ser alcanzado, perteneciente a, había venido a ser denotado a. La idea es, ¿puedo o no puedo? Pero luego viene la otra pregunta. No todo ¿qué? Edifica. La palabra edificar se utilizaba para el acto de construir. La utiliza Pablo en varios lugares. Cada uno mire cómo ¿qué? Sobreedifica. Ponme atención. Si tú no dejas el mundo cuando te bautices, el mundo no te va a dejar a ti hasta el momento que mueras. Tienes que cortar con el mundo. Pero es difícil, porque cortar con el mundo significa cortar con algunas relaciones sociales que te pueden ¿qué? Afectar. Y entre ellos está mamá y está papá. A ver, ¿quién tuvo problemas con papá y mamá cuando vino al cristianismo? ¿Se siente bien feo? ¿A poco no, hermano? No vas a venir, mijito. Tú eres la cabecita de todo el grupo. Tú eres la pirinola favorita. Tú sabes bailar todo tipo. Por favor, mijito. Ya no le vas a poner. Tu papá no sabe bailar. Tú sabes bailar. Ven, sácame a bailar. Y luego tú confundes honra padre y madre. Y si me está pidiendo, le tengo que ¿qué? Obedecer. No todo edifica. Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Ser cristiano es difícil porque el que quiera vivir piadosamente padecerá ¿qué? Persecución. Y entiende esto. Entiende esto, porque el día de hoy, en estos últimos 40 años, estamos viviendo tiempos en que hay muchos predicadores, maestros de Biblia, directores que dicen, esto no está mal.
y hacen de la idolatría un medio para alcanzar a los perdidos. Del libertinaje otro para decir es la única manera que los vas a alcanzar. Y la verdad es que, como dice Pedro, hablan palabras infladas y ellos son realmente esclavos ¿del qué? Del pecado. Y ese es el mundo en el que estamos ¿qué? Viviendo. Ahora, coloca Pablo algo interesante acerca, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. Esto es, claro, yo esta noche si quiero, puedo ir y me puedo drogar. Si yo quiero hacer eso, puedo hacer. Puedo ir y puedo pecar. Pero yo decido qué voy a edificar en mi vida, ¿qué? Espiritual. Yo decido eso. Ahora, hay otra parte interesante en cuanto a las relaciones sociales. Esto es, ¿le pondremos tropiezo o no a ellos? La primera carta de Corintios habla acerca de esto. O sea, lo que preguntaban los corintios es, ¿todavía puedo ir al sindicato y meterme al templo de Apolos? Porque si no me meto me van a correr del trabajo. Esta era la pregunta de ellos, hermanos. Decían ellos, ¿todavía puedo ir a la Acrópolis, al templo de Afrodita, en el cual tú sabes lo que sucede con las sacerdotisas? Porque es la única manera de relajarse, ¿es posible o no? Estas cuestiones son muy naturales, que tú tienes todo el día. ¿Está bien esto hacer o no está bien esto hacer? Es parte de la vida. Todo te es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. Y luego dice, no seáis tropiezos ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la casa de ¿quién? De Dios. Es difícil. Es difícil, hermanos, porque si es así la situación, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Y todo tiene que ver también con la conciencia del otro. Si tú has leído la primera carta de Corintios, específicamente en el capítulo 8, habla acerca del conocimiento y dice así, primera carta de Corintios capítulo 8 versículo 11, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Por qué? Porque yo era de la religión popular, hermanos, y yo era de Ciudad de México, y yo no me puedo engañar, hermanos. Sé que si hay tamales el 2 de noviembre, sé para qué son. Sé que si hay tamales el 12 de diciembre, sé para qué son. Sí, Dios lo hizo, sí. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Mi conocimiento me ha dicho a mí, porque no sé si tú has ido a la Ciudad de México, pero ay, qué rico se come en la mañana cuando te comes una guajolota. ¿No saben qué es eso? Y más cuando es mexicana. Levante la mano quien no sabe qué es eso. Les voy a enseñar, culturalmente hablando. Agarran un bolillo y lo parten y lo abren. Agarran 3 tamales, uno verde, uno rojo y uno blanco, y ponen el verde, el blanco y el rojo, y hacen la bandera de ¿qué? Y cuando te la comes, la agarras así. Ya se les antojó, ¿va? Y empiezas con el verde y acabas con el rojo, el dulce. Ah, ¿no sabía uno? Es una guajolota mexicana. Ya sé. Y sabe riquísima. Pero ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que si mi conciencia me dice que algo fue sacrificado a los ídolos, yo tengo que entender que esa comida se hizo con el propósito de adorar a un demonio. ¿Me están siguiendo? Y Pablo lo que dice es, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, porque había muchos hermanos en Corinto que decían, no, pero Apolos no es Dios, yo de todas maneras, venga sangre, déjate caer. Ese era el pensamiento de ellos. Dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores,
Para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, y por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Conciencia, ¿me entiendes? La conciencia indica el conocimiento que una persona va añadiendo a su espíritu. Por lo tanto, si yo digo que yo conozco al único Dios y verdadero, y después viene el 12 o viene el 24, y es que está bien rica la comida, hermanos. O sea, es que el champurrado con guajolota es increíble. O sea, si yo sé, y alguien que me ve sabe que yo sé y digo que adoro al Dios, y mi excusa es que lo hago para convertirte a ti. Es bien triste, hermano. Estamos viviendo en un tiempo peligroso para la iglesia. Peligrosísimo, no te das cuenta tú de esto. Pero duele, hermanos. Duele que el conocimiento envanezca a muchos. Y el apóstol Pablo dice así: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Realmente la comida es comida. Pero, fíjate el gran pero, es un pero gigante, hermanos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para ¿quiénes? Para los débiles. Si tú caminas en Turquía, cerca de Esmirna, hay una ciudad que se llama Bergama, que en la Biblia se llama Pérgamo. Y está en el Acrópolis. Si tú visitas el Acrópolis, estás en la parte de arriba, y arriba hay muchos templos a los dioses antiguos. Hay un templo específico muy importante, hermanos, el cual estaba diseñado en arquitectura, Neri, diseñado como un trono. Y quien se sentaba ahí era Satanás, dice la Biblia. Y es que los cristianos del primer siglo, hermanos, decían: yo puedo servirle a Dios en la iglesia, y me puedo dar mi escapadita y servirle al trono de Satanás. Ese es el tipo de personas que había en el primer siglo. Y dice: no, así no funciona. Es más, el apóstol Pablo después dice: no sea que te halles sentado comiendo con los demonios y no puedes entonces participar de la cena de él. Fíjate qué interesante, hermano. Pues no tiene nada de malo si la guajolota sabe bien rica. Fíjate. Y sigue diciendo ahí la palabra de Dios en este versículo. Dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezada por Dios, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento. El conocimiento es importante, hermanos. Todos daremos cuenta de lo que hemos hecho en la vida, sea bueno ¿qué? O sea malo. Pero cuidado, porque los que nos dedicamos al estudio de la palabra de Dios, hermanos, el que más se le da, más se le va ¿qué? A demanda. Entonces, si yo tengo un compañero, si yo tengo un colega, si yo tengo una amiga, porque yo los tenía en el trabajo, éramos muchos, hermanos. Y hay veces: vamos a hacer esto, ándale, muévete, es una cena, no hay problema. Pero tú sabes por qué se hace. Es más, era tanto nuestro celo que cuando nos daban un bonus relacionado a ello, yo le preguntaba al patrón, y no eran bonos que tú ahí 100 pesos, era bonus, hermanos, más que el aguinaldo, para que me entiendas. Yo le decía a la compañía, al patrón: ¿por qué me lo estás dando? Por Navidad, no te lo agarro. ¿Tú qué te crees que eres? No. Yo no necesito una riqueza de un ídolo. Yo tengo al Dios de los cielos, y de él es la tierra y su plenitud. Pero es complicado, porque el dinero mueve, hermanos. Y por cualquier centavo o por cualquier peso, la gente se arrodilla ante quien no conoce. Y lo que está diciendo Pablo aquí es claro. Pablo está diciendo que si alguien te ve a ti que tienes conocimiento, dice ahí la palabra de Dios,
a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Por eso dice la Biblia que un ciego guía a otro, ¿qué? En cuanto a las relaciones sociales, yo debo de ser como Jesús, inclusivo al pecador, exclusivo, totalmente no querer, no tener nada que ver con el pecado. Es complicado, pero no digamos como algunos, es que me voy a ir a celebrar con este porque así lo voy a convencer del evangelio. Ni se habla del evangelio, hermanos. No se habla del evangelio. No se habla del evangelio, hermanos. Es más, si empiezas a hablar del evangelio, todos te sacan. Entonces, si la relación social que tengo me está inclinando a mí al pecado, cualquiera que éste sea, cuidado. Y luego lo que está diciendo aquí dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de los lugares de Dios, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer los sacrificados. Entonces, por el conocimiento tuyo, fíjate, se perderá el hermano débil, porque en Cristo, ¿qué? Murió. De esta manera, pues, pecando. La pregunta que siempre se hace cuando uno está pensando, ¿qué relación social puedo tener? Debemos relacionarnos con todos totalmente, pero no tenemos que hacer lo que todos hacen, hermanos. Esa es la clave. Yo debo de hablar con el homosexual, pero no por eso me voy a inclinar a la homosexualidad. Yo debo de hablar con aquel que es drogadicto, pero no quiere decir que me voy a hacer drogadicto. Pero luego la pregunta es clara. Si alguien te ve y sabe que tú tienes conocimiento, de esta manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo, ¿qué? Peca. Es muy clara la palabra de Dios. Y entonces los hermanos en Corinto decían, híjole, no me digas eso, no me digas eso. Porque eso quiere decir que ya no puedo ir al templo de Apolos. No me digas eso, ya no puedo comer un poco de cerdo, ¿sabe tan rico el chicharrón? No me digas, porque en el momento que ese animal es sacrificado para un Dios, hermanos, ese animal ya no debería ser comido por alguien que sabe. Aunque el animal no te hace más acepto a ti, la escritura es clara. Si alguien que tiene conocimiento como tú te ve a ti que sabes, contra Dios, ¿qué? Pecáis. ¿Y cuál es entonces el compás? El amor. El amor. Fíjate que en Romanos capítulo 14 pasaba algo en la iglesia primitiva que a veces tenían convivios. Y el debate era el día sábado. Los judíos cristianos todavía lo guardaban, los cristianos gentiles no lo guardaban, y unos lo guardaban y otros no lo guardaban, y había problemas con eso. Y había tanto debate que dice Pablo, dice, el reino de los cielos no se trata de ¿qué? De comida ni de qué. O sea que nosotros deberíamos tener el dominio propio, hermanos, para no querernos comer la guajolota. Lo que está diciendo, hermanos. Pero es complicado verlo y hacerlo. Pero luego viene la pregunta. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada, por motivos ¿qué? Pero, hermanos, no, seamos sinceros. El día de hoy, si alguien te invita en cierto día, ya sabes para qué te invitó. No es como que no sabía, me agarraron de sorpresa. Seamos sinceros. Pero a veces, si alguien te invita, la otra vez fuimos a comer a un restaurante argentino. Y vos, y que quién sabe qué, boom, que me pone la parrillada. Y dice, ¿qué es esto? Y ya me dice, morcilla. Le digo, no, eso no como. Dice, ¿por qué no? Dice, es chorizo, dice. ¿Es chorizo? Digo, no es chorizo. ¿Qué chorizo? Es su sangre. Es moronga, para que me entiendan. No, eso no como, quítalo. Esta parte, hermanos, que a veces tú llegas y no sabes para qué es. Pero si alguien te invita y tú no sabes, comer, dice el Señor. Tienes ese permiso, pero la pregunta es, ¿quién va sin saber? Seamos honestos. Mas si alguien os dijere, esto fue
sacrificado a los ídolos, no lo comáis. O sea, ¿sí puedo o no puedo, Señor? ¿Es tuyo o no es tuyo? Sí, pero el amor domina todo lo que hacemos. Si esto es causa de tropiezo a mi hermano, no lo voy a hacer más. No voy a comer carne jamás, dice el apóstol Pablo, porque el conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué, hermanos? Edifica. Ese es el debate. Mas si alguien nos dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, porque a veces pasa así, especialmente en las carnicerías de aquellos tiempos, había carne que utilizaban y que rotaban, ¿me entiendes? No la van a echar a perder. Se quedaba mucha carne en el templo y ya se viene la carne y ya vamos a venderla otra vez. No pasa eso en Monterrey, ¿verdad que no? Aquí carne que sale de la vaca se vende. ¿Cierto o no? No la están rotando, ¿no? También aquí la rotan. La inyectan y dice el hermano, la golpean y la hacen más suave. No sé por qué estaba hablando, que me decía, y la hacen de tal manera que se pueda comer. En aquellos tiempos dice, si vas a la carnicería no preguntes nada por causa de... Pero si preguntas y te dicen no lo puedes comer. Fíjate cómo el molde, hermanos. Es claro que nuestra sociedad con la gente está basada en ello. Esto es que aún en el trabajo está totalmente ligada a la religión. Y que los cristianos del primer siglo deberían de comprender las diferencias. Es difícil, hermanos, totalmente es difícil, hermanos. Yo estoy casi seguro que varias veces no me ascendieron de puesto por ese tipo de cosas, hermanos. Yo estoy seguro. Es que este no le entra. Ya me lo imagino decir, este no le entra en inglés. He's not good to go. Es que este le decimos, vamos acá y no quiere. Vamos allá y no quiere. ¿Y a quién van a promover? Al que se emborracha contigo. Al que hace fraude contigo. Al que hace cosas impropias contigo. ¿Tenemos que trabajar por ellos? Sí. ¿Tenemos que predicarles el evangelio? Sí. Pero no tenemos que hacer lo que ellos hacen. Esa es la diferencia. No puedes perder una relación social. Pero luego hay otra pregunta muy interesante que el apóstol Pablo hace. ¿Qué relaciones debo preservar y qué no debo preservar? ¿Qué relaciones debo preservar y qué? Si me va a llevar al pecado, a hacer cosas impropias, ¿debo preservarla? Fíjate que el apóstol Pablo es claro cuando dice, no erréis. Es una expresión poética de los griegos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas, ¿qué? Costumbres. O sea, si yo tengo una relación social que va a corromper mi costumbre, tengo que tener cuidado. Y tengo que conocerme a mí mismo, hermanos. Mis debilidades. Mis debilidades. Porque una de mis debilidades, yo no sé ustedes cuáles son sus debilidades. Me gustaría hacer un sondeo para no sentirme tan mal aquí. Era el baile, hermanos. ¿Alguien tenía esa debilidad? Nada más la hermana. ¿No? Una vez estaba predicando en Cozumel y dije algo de los ángeles azules. Y al final de la prédica, que se levanta una hermana y dice, hermano, mi tío es el de los ángeles azules. Así, sí. Nunca sabes con quién te vas a poner. ¿Usted no es sobrina de los ángeles azules? No, que más que hacer. Pero el baile es difícil, era difícil para mí, hermanos. Y si tenía relaciones que me iban a impulsar a bailar, hermanos, yo tenía que tomarlos. Yo les prediqué. Lo primero es rechazo, hermanos. Pero si no se hacen a ti, tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Qué te van a impulsar? Y no todos, hermanos, tenemos la madurez espiritual o la fortaleza para poder soportar ciertas tentaciones. Por eso a veces jóvenes, doncellas, como padres, no es que no queramos, no es que no pensemos que no lo pueden, pero hay veces es que el mundo es el mundo y muchos de nuestros hijos crecieron dentro de la iglesia, hermanos, y son bien ingenuos, hermanos, para el mal. Y aquellos que vivimos en el mundo, que fuimos bien pecadores, que estuvimos bien corridos, sabemos lo que significa el mundo. Y sabemos lo que significan las malas amistades. Y solamente toma uno, hermanos, para hacerte caer de la gracia. Y entonces dice, velad debidamente y no pequéis. ¿Por qué? Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra. O sea que Pablo les dice, ya por muchos de ustedes sucede que Dios
está siendo blasfemado. Es interesante mirar, hermanos, la historia y ver cómo todo se repite el día de hoy, hermanos. No es que seamos fanáticos. El ídolo es ídolo en el primer siglo y el día de hoy. Y el ídolo es ídolo, hermanos, hace 4,000 años, hace 5,000 años y el día de hoy. Porque tal vez el ídolo se haya ido evolucionando. Pero quien está detrás de los ídolos, los demonios, créelo, siguen vivitos y coleando. Por eso mismo uno tiene que ser claro con su vida y con las relaciones que uno va a permitir. No sea que seamos hallados idolatrando como el pueblo de Israel, el cual, dice la Escritura, se levantó, comió, bebió y cayeron como 23,000. Dice la Escritura que cuando llegaron al monte Sinaí subieron y empezaron a meterle presión a Aarón. Ándale Aarón, no desciende Moisés, ándale Aarón. Y Aarón cedió. Y así pasa muchas veces con las familias cristianas. Está aquel hombre cristiano que ha venido a Cristo, que ha obedecido el Evangelio, y ahí está la mujer, ándale Aarón, vamos con mi mamá, ándale Aarón, vamos. Y es tanta la presión, hermanos, que Aarón dice, ok, un ratito nada más. Pero ese ratito, hermanos, puede ser suficiente para pecar. Si te fijas cómo es muy clara la palabra de Dios en cuanto a ello. Dice la Escritura, dice Efesios 5:5, no, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La iglesia cambió en el año 2006. Te lo voy a explicar. En el año 2006, amados, se inventó el Facebook y la iglesia cambió. Antes había miembros que eran bien idólatras, pero nadie sabía. Nadie sabíamos. Te lo aseguro. Predicadores bien, nadie sabíamos. Porque nadie veía. Pero el día de hoy, las iglesias de Cristo, hermanos, tienes a Pérgamo, con la Odisea, con la Filadelfia, y todos los miembros están compartiendo muchísimas cosas. Todos saben lo que está pasando. ¿Y sabes qué dicen unos? Pero ¿por qué ellos sí, nosotros no? ¿Por qué no podemos? Tú puedes hacer lo que quieras, porque todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. ¿Sí te fijas la diferencia? Pero en el momento que se abre Facebook, hermanos, ya todos sabemos la vida de todos, hermanos. Vino uno que según es hermano de Perú y dice, no, voy a ver a mi familia porque voy allá. ¿Okay? Y la hija, hermanos, estaba preocupada. Pues que lo graban, hermanos, con el vino y con el baile. Y lo etiquetaron. Y la hija se estaba muriendo del paro cardíaco. ¿Cómo es que mi padre cristiano? ¿Y qué pasó, hermanos? Cuando se dio cuenta lo borró. Y pensó que nadie se había dado ¿qué? Pero esos teléfonos inteligentes que puedes grabar aún lo que está pasando por la pantalla. Una captura de video, mira. La niña lo grabó. Y vino, hermano, pasó esto y esto y esto. Le pregunté, ¿sabes qué me dijo? Le dije, quiero hablar contigo. Dice, no, eso no es cierto. Fíjate así, hermano, no es cierto. En la cara, hermanos. Déjame sacar el video ahorita. No es cierto, ¿quieres verte? Ah, no, sí es cierto. ¿Por qué? Porque las relaciones sociales no deberían pervertir nuestra convicción. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, incluye a las esposas y esposas. No pasa nada, mi amor, los hermanos se van a dar cuenta, no le digo a nadie. No pasa, no te vas. Es más, al próximo día, ¿ves que no nos fuimos al infierno? ¿Está todo bien? Dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Es más, si la vida de antes que tenías es igual a la vida de ahora, ¿de qué vida te rescató el Señor?
Si haces lo mismo que antes, el día de hoy, déjame decirte, ¿dónde está el versículo? Las cosas viejas, ¿qué? No, para muchos es las cosas viejas se reciclaron. ¿Tú crees que cuando se oye ahí, yo voy a Ciudad de México y empieza a tocar, ¿tú crees que no empiezo como que me pongo nervioso? Y si veo un amigo, un ex amigo, oye, ¿qué onda, Ricardo? Vamos acá, no hay ningún problema. ¿Cómo que no? O sea, ¿qué relación puedo tener? O sea, si tú fuiste alcohólico o drogadicto o idólatra, hay que tener cuidado con las relaciones que tenemos, hermanos. Porque dice la Escritura, no seáis pues partícipes con ellos. Ándale, mijo, veme a comprar la cerveza. La caguama, dicen en México. Vémela a comprar. Ah, es que la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Sí, papá, ahorita voy. No. Porque es menester servir a Dios que ¿qué? No participéis con ¿qué? Con ellos. Cuando nosotros nos convertimos al evangelio, hermanos, tiramos todo. Teníamos un montón de cosas de decoraciones ya de idolatría. Y dije, las voy a poner afuera por si alguien las quiere. Fíjate dije, ¿qué estoy haciendo? Las metí en bolsas negras para que no supieran qué era. Para no participar de pecados ¿qué? Ajenos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, dice la Escritura. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas. No participéis. Es difícil, hermanos, todos tenemos primos, abuelos, tíos. Es difícil, créanlo. Es difícil. Pero es más difícil, hermanos, cuando una iglesia es pagana y creen que han sido rescatados de las tinieblas. Entonces es más difícil. Dice Jesús a la iglesia de Pérgamo, pero tienes ahí unas pocas personas, fíjate, que no tienen el trono de Satanás. Fíjate qué interesante, hermanos. O sea que en una congregación puede haber 2 o 3 que deciden no hacer la voluntad del diablo. Pero las relaciones sociales no pueden ser tu escalera hacia abajo. Dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprendedlas. Imagínate que un hermano ponga algo en los medios, en Instagram o algo, y le digas, hermano, eso no está bien. Te restringen así, restringido. ¿A poco no? De aquí restringido y acá ya no tengo amigos. No, pues con esa clase de amigos, ¿para qué quieres enemigos? O sea, si ellos están dando mal testimonio de Dios, ellos darán cuenta. Si no, más bien reprendedlas. Si alguien te ama, te va a hacer llorar. Y si tú eres sincero y alguien te reprende o te exhorta, ¿tú crees que a Pablo le gustaba eso, hermanos? Le digo, la iglesia de Cristo en Éfeso tenía ancianos, era una iglesia poderosa, hermanos. Y les dice claramente a ellos, ¿sabes qué? Repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en qué. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta, ¿qué? Todo. Es bien difícil ser cristiano, hermanos, pero no es imposible. El mundo religioso que dice tener a Cristo como centro de su vida, hermanos, son tan paganos e idólatras, hermanos, como el mundo mismo. Y si nosotros que somos la luz del mundo, hermanos, somos iguales, ¿a qué hemos venido a hacer? Cualquiera que escucha lo que digo y sabe de lo que estoy hablando, hermanos, y se dice tener conocimiento, dice eso es fanatismo. La Biblia no la ven, porque su conocimiento lo saque envanecido. Pero el amor edifica. Escuchen. Y si les tropiezo a mi hermano que yo deje o que coma guajolotas, ¿las dejo de qué, manos? Porque el amor es el amor. ¿O no es cierto? Y esta sí les va a doler a Monterrey. Y si les tropezo a mis hermanos que deje de comer carne asada,
Pero hermanos, el reino de los cielos tiene como propósito algo en la vida. Y lo que tiene como propósito, hermanos, es rescatarnos de las tinieblas. Y la iglesia de Cristo está pasando por tiempos muy peligrosos, hermanos. El día de hoy ya no se ve la diferencia. Y eso es peligroso. Porque a lo mundo le llaman santo y a lo santo le llaman inmundo. Y todo se repite en la historia. Yo debo de tener relaciones sociales porque debo de predicar el evangelio. Pero una vez que éstas amenazan mi santidad, debo de tener cuidado si voy a preservarla o no, porque no sea que las malas conversaciones corrompan ¿qué? Las buenas. Yo debo de tener cuidado porque yo soy testimonio de Cristo. Somos la luz del mundo, hermanos. Y Jesús dijo, si la sal ya no tiene sabor, se echa en el camino para ser pisoteada. Y esto es sabor. La santidad es sabor, hermanos. Porque la gente añora, hermanos, cambiar de vida. Pero si nuestro cristianismo es su misma vida, ¿de qué van a cambiar? ¿De qué van a...? Explíquenmelo, hermanos. Si sigues viviendo como antes de obedecer el evangelio, ¿cuál fue tu transformación, tu cambio? ¿Dónde quedó la sepultura y la resurrección del evangelio? Hermanos, el día de hoy hay muchísimos que dicen haber obedecido al evangelio y que viven igual o peor que antes. Y por esto es blasfemado el camino del Señor. Pero esto no puede ser entre nosotros. Nosotros tenemos que cambiar. Debemos ser inclusivos a toda la gente, pero tenemos que ser claros en cuanto al pecado. Porque el pecado mata, hermanos, antes de ser bautizado y también después. El pecado no perdona. Y es algo que tenemos. ¿Qué he hecho en mi vida que todavía no estoy haciendo como lo debo de hacer? ¿Qué no he dejado en mi vida? Dice Pablo en Efesios en el contexto, porque cada día muero. ¿A qué debo de morir? ¿A qué debo de morir? Es difícil, hermanos. Dice Pablo, no pretendo haberlo ya que. Tenemos que ir renovándola. ¿Qué más dejo? ¿Qué más dejo? No con el propósito de gloriarme, sino con el propósito de agradar a Dios. Dice Apocalipsis, el que sea santo, santifíquese todavía. Pero fíjate cómo el consejo dice, pero el que sea inmundo, ¿cómo? O sea, ¿cómo que me está diciendo que si soy sucio me contamine más? Es lo que está diciendo Apocalipsis. Nuestras relaciones sociales tienen la posibilidad de estar enfocadas totalmente al evangelio. Cristo comió con Zaqueo porque él era la salvación y lo podía salvar. Cristo comió con los publicanos, no salvó a todos, pero salvó a Mateo, el cual era Leví. O sea que en tus relaciones sociales va a haber gente que va a salvar al Señor por ti. Tú eres el medio, pero si tú eres igual que ellos, y te digo que antes del 2006 nadie sabía, pero después el predicador, míralo, despacito al predicador, ese es el predicador. Y entonces ya no hay diferencia, hermanos. Todo nos es lícito, sí, pero no todo ¿qué? Conviene. Esta noche las cosas no van a ser fáciles en el cristianismo, pero si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esta noche te quiero invitar, si tú has meditado en la obediencia al evangelio, no será fácil. Yo tuve, mis papás se pusieron mal, mis hermanos se pusieron mal, y por la gracia de Dios, ahora mi madre y mi padre son cristianos y mis hermanos también. Pero si yo hubiera cedido, hermanos, créelo, tal vez yo ya no estaría en el camino de Dios. Uno tiene que ser firme y decir, la vida vieja ya la he ¿qué? Dejado. No vuelvo ¿qué? Atrás. Tú estás aquí entre nosotros. Has oído el evangelio. Puedes el día de hoy obedecer. ¿Qué tienes que hacer? Si crees que de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, pasa, confiésalo. ¿Qué tienes que hacer? Pasa la obediencia al evangelio, la muerte, la sepultura, la resurrección. Hoy puedes ser salvo de toda maldad. Vamos a cantar un himno de invitación y te invitamos en esta noche. Pásame.
Señor, Transfórmame, transfórmame,